Muy buenas amigos, Dios los bendiga, un abrazo para todos. Espero que todos se encuentren bien en este nuevo espacio que hemos hecho. Así que, bueno, hemos abierto este espacio que se llama El reino de Dios es, o el reino de Dios es semejante. Y aquí estaremos compartiendo algunas pequeñas perlas del reino de Dios. Aquí estaremos compartiendo un poco lo que significa el reino de Dios, lo que Cristo habló del reino, la importancia del reino. Y este videito que hemos querido hacer es un video introductorio, ¿sí me entiende? Para tratar de hablar sobre lo que significa el reino de Dios, sobre la gran importancia que tiene el reino de Dios sobre nosotros, sobre los misterios del reino, las leyes del reino. Y creo que eso va a ser algo bastante importante que nosotros lo analicemos. Así que bueno, gloria a Dios, creo que eso es lo más importante. Quiero que veamos a la escritura rápidamente a Mateo capítulo 13 versículo 44 y quiero verdaderamente abrir y tener esta introducción del reino de Dios con esta escritura porque es una de las que vamos a empezar a utilizar y más relevantes acerca del reino de Dios. Y se trata de las parábolas de Jesucristo, y las parábolas de Jesucristo nos van a enseñar mucho acerca del reino de Dios. Cristo habló del reino de Dios mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando nosotros estudiamos bien los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que el reino de Dios era el tema central de Jesucristo, de su predicación y de su enseñanza. Así que, ¿será importante para nosotros hoy en día el reino de Dios? Claro que sí. Entonces dice, Mateo 13, versículo 44. Y yo le he titulado así a esta primera introducción, es El reino nos costará todo. Dice así. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Seguimos el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas, o un comerciante. Otra traducción dice un comerciante. Dice, y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, versículo 44 y versículo 45. Entonces aquí vemos nosotros algo bien importante acerca del reino de Dios. En el versículo 44 dice que es un gran tesoro, ¿ok? Y que aquel hombre encuentra ese tesoro, y al encontrar ese tesoro y ve que ese tesoro es tan significativamente valioso para él, dice que lo esconde, tiene gozo por ese tesoro, y luego va y vende todo lo que tiene para comprar el campo aquel donde estaba ese tesoro. Entonces vemos que Cristo hace una semejanza, un paralelismo del reino de Dios como un gran tesoro. Y en el versículo 45 va más o menos de lo mismo. Y Cristo dice que el reino de los cielos también es semejante a un comerciante, un mercader que busca buenas perlas, o sea, busca perlas costosas. Las perlas en la Biblia tienen simbolismo profético de sabiduría. Y dice, y halla una perla o encuentra una perla de gran valor, y por haber encontrado esta perla de gran valor, dice que va y vende todo lo que tiene por hallar aquella perla. Y creo que esto es muy significativo porque tanto el verso 44 y el verso 45 hay una analogía, está hablando prácticamente lo mismo. Un mercader, un hombre que busca tesoros, hacen la misma acción para el reino de Dios. Uno esconde, va y vende todo lo que tiene para comprar el campo, y el otro vende todo lo que tiene para comprar aquella perla. Primero dice un gran tesoro y después dice una perla de gran valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros verdaderamente debemos entender con el reino de Dios? Bueno, desde el antiguo pacto, siempre los profetas e incluso Moisés y muchas cosas de lo que se llama la ley o la Torá, siempre estaban anunciando la venida del reino, siempre estaban anunciando la venida del Mesías. La venida del Mesías siempre estaba entrelazada o era muy estrecha, estaba estrechamente ligada
con el reino del Mesías. Entonces siempre anunciaron esto. Entonces cuando Jesucristo llega a la escena de aquel año y entonces él empieza a predicar y él empieza a exponer su predicación, su proclamación pública, él empieza a hablar del reino, y ese es uno de los temas centrales de todos los evangelios, de los 4 evangelios sinópticos. Es el tema central, el reino. El reino. No hay nada más central en la Biblia que el reino. Y entonces eso nos hace a nosotros comprender de que el reino es algo mucho más extenso y profundo de lo que nosotros llegamos a comprender. Cuando hablamos de la palabra reino en los evangelios, en el griego es la palabra basilea. Y cuando hablamos de la palabra basilea está hablando de gobierno, ¿ok? De jurisdicción, de gobierno, de establecer algo. Entonces nosotros no podemos pensar en el reino de Dios como algo futurista. Cuando Cristo viene, Él lo primero que establece es el reino de Dios. Entonces, quiero llevarlos rápidamente, antes de hacer en esta pequeña introducción, quiero llevarlos a Lucas 17. Ok, yo estoy utilizando la versión Biblia textual, 4ª edición, por si alguien no lo sabía. Si utilizo otra versión, entonces yo lo diré. Entonces he dicho Lucas 17, versículo 20. Y vamos a leer versículo 20 y versículo 21. Dice entonces, dice el subtítulo de la escritura, dice la llegada del reino. Entonces dice, interrogado por los fariseos, le preguntan, ¿cuándo viene el reino de Dios? Los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y entonces él le respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, mirá, aquí está o allí está. Mirad, con signos de exclamación, la escritura. Porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante declaración! O sea, es como que Cristo, yo me imagino la escena y Cristo hablándoles a los fariseos y diciéndoles, ustedes me están preguntando a mí que cuándo viene el reino de Dios, pero lo tienen delante. Dice, el reino de Dios no viene con advertencia, el reino de Dios no viene con unas señales visibles como las que ustedes están esperando. Ellos esperaban un rey que derrocara al imperio romano, que destruyera a los romanos y que le devolviera el reino a Israel terrenalmente hablando. Pero esa era una visión muy corta de lo que realmente Jesucristo venía a hacer. Eso fue lo que realmente no comprendieron los fariseos y los religiosos de su época. No comprendieron la llegada del reino y la manifestación del reino en la persona de Jesucristo. Entonces en este versículo, concretamente de Lucas 17, el verso 20 y 21, Cristo le está diciendo, no viene con advertencia. Dice, el reino de Dios, mira bien, está aquí. O sea, el reino de Dios, yo creo que Cristo les mira a ellos y les dice, el reino de Dios está aquí, mírenlo, yo soy el reino de Dios. Y efectivamente, amados hermanos, cuando nosotros hacemos un estudio un poquito profundo en los evangelios y empezamos a analizar la palabra reino, vamos a ver que en Mateo capítulo 3, ¿ok? En Mateo capítulo 3, cuando usted va a la escritura, usted lo puede mirar ahí en su Biblia si la tiene, ¿ok? Lo primero que Juan el Bautista habla en el verso 2 diciendo así, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese lo que dice. Entonces, Juan el Bautista, que era el que preparaba el camino de Jesucristo, dice arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces dice, él está preparando el camino y entonces está preparando el camino para el reino. Entonces, cuando vemos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, a nosotros nos va a revelar algo bien importante acerca del reino. Entonces, número 1, Juan Bautista prepara el camino diciéndole a la gente que tenía que tener un cambio de mente, un cambio de corazón, una transformación, que eso es lo que significa arrepentidos. Arrepentidos no es llorar y ay, pobrecito, no. Arrepentido es cambiar mi manera de pensar y por consiguiente cambiar mi manera de vivir. Y eso es lo más importante que yo tengo que entender. Entonces dice, el reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios, ok, en este punto de Mateo 3:2,
tenga que haber un arrepentimiento. Esas son las buenas noticias. Entonces, me interesa esto porque Juan el Bautista habla del reino. Luego en el capítulo 4, usted va a ver la escena de Jesucristo en el versículo 17, 4:17, y usted va a ver qué dice esto el Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Fíjense, después de que él sale de la tentación, después de que él es bautizado por Juan el Bautista, después de que el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre le comisiona con esa voz que suena desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, lo primero que Cristo, la primera predicación que Cristo hace es: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, número uno, rescato la primera perla. Para yo entrar al reino necesito un arrepentimiento de corazón. Para yo entrar al reino necesito entender que mi vida debe cambiar, que necesito un cambio, necesito una transformación para poder entrar al reino. O mejor dicho, lo querría decir de esta manera: para empezar a dar el primer paso para entrar al reino. Entonces vemos ahí mismo en el capítulo 4, versículo 23, quiero hacerle esta introducción. Dice, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 23 del libro de Mateo, dice así: y recorría, está hablando de Jesucristo, y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese, hasta aquí, verso 23 dice que recorría todas las aldeas, Galilea, enseñando y proclamando el evangelio del reino. Dos cosas. Verso 24. Y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Número 3, la manifestación del reino: sanidades, enseñanza, proclamación del reino, ahora sanidades. Y dice: y grandes multitudes y lo siguieron desde Galilea, Decápolis, desde Jerusalén, Judea y hasta más allá del Jordán. Entonces aquí resumimos en estos dos versos 23 y 24, resumimos dos cosas muy importantes. 24, 23, 24 y 25, resumimos dos cosas muy importantes. Cristo manifiesta el reino, enseña, predica, sana y liberta a los endemoniados. 4 ingredientes que tiene el reino. Entonces es algo bien importante. Luego en Mateo capítulo 6, lo que él va a hablar del reino y la voluntad del rey. En el versículo 9, ustedes ya lo saben, dice: vosotros pues orad así: Padre que estás nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice en el verso 10? Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Fíjense qué interesante. Entonces, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6 habla del reino. Capítulo 6, 33 habla del reino como prioridad. Ok, él está enseñando a sus discípulos a depender de él, a depender de Dios. Y culmina diciéndoles: hermanos, esto les dice, versículo 33, buscad pues primeramente el reino de Dios y la justicia de él, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, vuelve y habla del reino, En Mateo capítulo 10 habla del reino y de la autoridad del reino. Fíjese bien, fíjese qué interesante. En el versículo 1 del capítulo dice: después de llamar a los 12 discípulos, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad del reino está estrechamente ligado a la funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad? Predicar, enseñar, sanar enfermos y echar fuera demonios, destruir la esfera del infierno. Ok, así como habla. En el versículo 7 le da una instrucción, 10:7 de Mateo, él les da una instrucción muy clara a los discípulos. Dice: yendo proclama diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos, echa fuera a los demonios, de gracia recibisteis, de gracia da. Fíjese qué interesante, hermano, lo que significa es el reino. Entonces, resumo, amado hermano. El reino de Dios es lo más importante para nuestra vida, y el tener el reino de Dios nos costará, nos demandará
todo. ¿Estás listo para darle todo al Señor? ¿Estás listo para entregar tu vida al Señor? ¿Estás listo para morir para que el reino de Dios venga a tu vida? Ahí te dejo con esa pregunta. Dios te bendiga. Chao.